Amigos, bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Soulia y estoy encantada de que estén el día de hoy con nosotros y hablaremos acerca de los seguros. Tal vez ustedes digan, ¿qué tiene que ver eso con desarrollo humano? Pues acuérdense que el bienestar económico y la tranquilidad nos dan bienestar, así que no se vayan. Nuevamente les doy la bienvenida, siempre agradeciéndoles su compañía, sus mensajes y hoy precisamente, amigos, debido a sus comentarios que hemos recibido, gracias por ellos, que hemos recibido en las líneas de redes sociales, pues vamos a hablar de este interesante tema de los seguros de gastos médicos mayores y para eso tenemos a nuestra especialista que tenemos el agrado y la felicidad de recibirla el día de hoy, Ana Ávila. Ella es especialista en el tema de seguros y ya les voy a estar contando un poco más acerca de lo que hace más adelante, pero bienvenida mi querida Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues muchas gracias por apoyarnos el día de hoy. Como decía un principio, pues a veces este tema de los seguros de gastos médicos mayores puede ser un tema escalofriante porque no sabemos ni cuál elegir ni cómo hacerle y además de todo estamos, la verdad, a veces a disposición de lo que el broker nos diga sin saber exactamente si funciona así o no. Entonces, basado un poco en estos comentarios que hemos recibido, porque ya habíamos tenido en algún momento algún programa acerca de seguros, pues yo me atrevería hoy a tenerte como nuestra experta para consultarte acerca de estas preguntas. ¿Qué te parece? Claro que sí, yo encantada de poderlos ayudar y creo que la información es básica para tomar buenas decisiones, ¿no? Sin duda, Ana, porque la verdad es que si estamos ya en un tiempo que la verdad es que ya no puedes dejar de tener un seguro y menos un seguro de gastos médicos mayores, porque ya están infames las cuentas y pues estás también, en cualquier momento te puedes enfermar o se puede enfermar un familiar cerca de ti y no tener pues el dinero para poder pagar las cuentas. Dinos, por ejemplo, qué es en lo que primero nos tenemos que basar para poder elegir una buena póliza. Porque a veces nos dicen que es muy barata, nos dicen, vas a pagar 1,000 pesos, pero pues resulta que llega el coaseguro, llega el incidente o el evento y pagas una fortuna para poder tener acceso a tu seguro y terminas pagando la cuenta en lugar de usar el seguro. Claro, totalmente. Hay varios factores súper importantes al determinar contratar una póliza de gastos médicos mayores y no solamente el costo de la prima, ¿no? Que es lo que tú vas a pagar de forma anual, sino que también existen otras cuentitas u otros gastos que el paciente o el cliente siempre va a asumir. Entonces es importante revisar suma asegurada, hasta cuánto te va a pagar, porque lo que tú dices, si mi suma asegurada es de 600,000 pesos y yo tuve una enfermedad que cuesta 3 millones, pues voy a terminar vendiendo mi casa, ¿no? O vendiendo algo. Ese es un factor, ¿no? La suma asegurada. Otro punto importante a revisar es cuánto vamos a pagar de deducible, ¿no? Creo que muchos estamos familiarizados con el término deducible porque se utiliza también mucho en los seguros de coche, ¿no? O sea, es una palabra en la que ya la mayoría estamos familiarizados. Pero yo lo describo que el deducible es como tu pase de entrada al hospital. Pero no es que a partir de ahí entres, sino que a partir de ahí las compañías aseguradoras empiezan a pagar, ¿no? Entonces, el deducible es fundamental porque ese sí o sí siempre va a salir de tu bolsa. Y el segundo gasto que va a entrar va a ser el coaseguro, que puede oscilar desde el 5% hasta el 20%. Eso no está en letras chiquitas, eso está en letras grandes y viene muy claro cuánto es lo que cada cliente va a pagar en caso de un incidente. Y sí o sí lo tienes que pagar, porque ¿qué diferencia hay cuando tienes un incidente y entra el seguro de inmediato o cuando después tú tienes que pagar y luego te lo reembolsa la aseguradora? ¿Qué diferencia hay en estos eventos? Acabas de tocar un tema súper importante en el caso de los reembolsos. Ha sucedido el caso de que resulta que tienes una cuenta de 900,000 pesos porque no entraste en un hospital que tiene un convenio con tu aseguradora. Entonces, al no entrar en un hospital con convenio, la aseguradora se tiene que cerciorar que efectivamente ese cargo se hizo. Y como lo vas a hacer por medio de un reembolso, primero tiene que salir de tu cuenta y la aseguradora, hasta que no salga de tu cuenta, te va a dar un cheque a ti. Obviamente, pues cerciorándose
de que efectivamente fue el incidente y analizando que los gastos se hicieron de forma adecuada y ética. O sea, de todas maneras, Ana, tenemos que tener nuestro guardadito de dinerito por cualquier cosa que pase, ¿verdad? Porque ¿qué tal si sucede algo de reembolso? De todas maneras tengo que pagar, después tengo que solicitarlo a la aseguradora, pero pues si no tengo ese dinerito, no tengo cómo pagar la cuenta. Lo ideal es estar siempre muy cerca de tu asesor de seguros para que tú entiendas bien a qué hospital tienes que acudir y estar súper bien informado de los hospitales en los que puedes entrar sin que exista el pago del reembolso. Eso sería lo ideal. Pero en caso de que suceda, y prevenirlo totalmente, ¿no? En caso de que sí sea necesario, pues obviamente sí tenemos que tener un guardadito, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y eso, amigos, sí es bien importante porque a veces pensamos que ya pagando el seguro tenemos solucionado todo, no sabemos lo del coaseguro, no sabemos lo del deducible, no sabemos todo esto y cuando nos llega la cuenta, pues lo tenemos que pagar. Lo mismo pasa con el médico, ¿verdad, Ana? Totalmente, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, al final del día nosotros necesitamos tener ese guardadito, pero nada más necesitamos tener ese guardadito, necesitamos saber cuánto pagaríamos en caso de que algo nos sucediera. Lo más caro en una póliza no es nada más lo que vamos a pagar, sino cuánto vamos a pagar cuando nos sucede algo. Y hay una regla básica para entenderlo. Mientras más alto es el deducible, menor será la prima que nosotros paguemos. Mientras menor sea el deducible, mayor va a ser la prima que vamos a pagar. Es una regla básica. ¿A qué me refiero? Si mi deducible es chiquito, eso significa que me va a cubrir absolutamente todo. Entrar al hospital y dar la vuelta ya me lo va a cubrir. Entonces, eso significa que yo voy a pagar mucho. Yo le pongo el ejemplo como cuando nosotros nos vamos a ir de vacaciones a un todo incluido. ¿Qué queremos, no? ¿Qué es lo que queremos que nos incluya? Mientras más estrellas, pues también tiene más costo. Entonces, también existe una variación en los precios en función a la especialidad del hospital, en función a la calidad o lo nuevo del hospital y también en función a los equipos o al equipo médico que en ese hospital tienen. Entonces, pues depende, si queremos lo mejor de lo mejor, pues como les decía, es como en un todo incluido, nos va a costar más, ¿no? Oye, Ana, ya para irnos a un comercial, ya te voy a dejar una tarea porque esta es de las preguntas que me dejaron. ¿Cada cuándo se tiene que pagar la prima? O sea, si por ejemplo una persona se da de alta el 25 de marzo, ¿cada cuándo tiene que pagarlo? ¿Cada 25? ¿Se toma como mes cada 25 o se toma mes completo? Te dejo esa preguntita y nos vamos a un corte comercial, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, amigos, no se vayan, regresamos, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. En un momento estamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Amigos, regresamos para seguir hablando de este importantísimo tema con nuestra especialista Ana Ávila. Déjenme decirles que ella tiene obviamente un certificado en la Comisión Nacional de Seguros y además tienes un MBA y bueno, tienes una empresa también, ¿verdad?
Sí, así es. Eres emprendedora, pero además eres empresaria, pero además de todo eres especialista en seguros y además estamos muy felices de que estés con nosotros hoy orientándonos y enseñándonos literalmente el ABC de los seguros que son tan importantes para nuestra vida diaria. Y yo por ahí te dejé, Ana, esta pregunta, porque esa fue una de las preguntas que nos enviaron nuestros televidentes, que cada cuándo se tiene que pagar esa póliza. Si yo me doy de alta un 25 de octubre, por ejemplo, ¿tengo que pagar esos días que faltan del mes como mes completo o se pagan el 25 del siguiente mes? Bueno, al considerar que las pólizas tienen primas anualizadas, digamos que el 25 del mes de noviembre empieza y se vence el 25 del mes de noviembre del siguiente año. Okay. Tú como contratante, la ley te dice que tienes desde su contratación hasta 45 días para pagar. Pero ¿qué sucede si te ocurre algo en ese lapso y tú no has pagado tu póliza? Es un periodo al descubierto y por lo tanto no tienes una protección. Entonces, si tú lo pagas o lo contratas el día 25 y tu primer pago es el día 30 y tú decides que lo quieres pagar de forma mensual todos los días 30, entonces se va a pagar todos los días 30. Porque tienes esos 45 días en el primer año y 30 días en el siguiente año. La realidad es que lo ideal es que lo pagues de forma anual, es mucho más económico, tienes también más cobertura en términos de que sucede algo, un accidente, te enfermas y lo estás pagando de forma mensual y ya no pasó tu tarjeta de crédito y ya no se cobró tu póliza, lamentablemente no vas a tener esa cobertura. Entonces, esos son los riesgos de pagarlo de forma mensual, pero la verdad es que lo puedes pagar mensual, trimestral, semestral o anual. Okay. Y tú decides la fecha en la que tú lo pagas, ¿no? Okay. Y en estos casos, por ejemplo, que sea trimestral o semestral, también tienes estos 45 días para pagarlo si es que te retrasaste por alguna circunstancia. La realidad es que nos da un periodo de gracia de 30 días, después un periodo de 45 días y después 60 días. Pero al entrar en el 45, después del día 45, hay que meternos en suscripción. Eso significa que volvemos a hacer un examen médico o un cuestionario médico para corroborar que la persona está en estado óptimo de salud. Pero antes de esos 45 días, digamos, es el periodo de gracia para que la persona pueda seguir pagando su póliza y ponerse al día. Así es, efectivamente. Pues ahí está una respuesta ya dada para una de las preguntas de nuestros televidentes. Hay otra, mi querida Ana, que dice, ¿una aseguradora te puede dar de baja cuando ya estás en medio de un evento? O sea, por ejemplo, ya te operaron y necesitas una segunda o una tercera operación. ¿Qué pasa si tu seguro te dice, ya no te voy a dar más el seguro? ¿Qué puedes hacer? En este caso, cuando existe, normalmente eso llega a suceder cuando los gastos médicos mayores no son individuales, sino que le pertenecen a una compañía o son planes colectivos. Con los planes colectivos, al no ser de nosotros como asegurados, corremos el riesgo de que la compañía decida ya no continuar con el contrato, ¿no? Cualquiera de las partes puede decidir no continuar con el contrato, por lo tanto a nosotros como asegurados nos dejan al descubierto y sí pueden hacerlo. Indudablemente es algo que sí pueden hacer. ¿Qué tenemos que hacer en caso de, no? Lo más importante es entender que al tener una prestación nos lo están prestando, no es de nosotros, no nos pertenece, le pertenece a alguien más. Y una forma de poder hacerlo es, existen algunos productos, existe un producto que se llama conexión. ¿Qué hace una conexión? Una conexión es justamente el puente entre tu póliza colectiva y tu póliza individual. ¿A qué me refiero? Que si la compañía decide ya no continuar con esa misma aseguradora, tú al contratarlo en un estado óptimo de salud, te puedes llevar tu póliza y entonces convertirlo en un individual. Por lo tanto, la aseguradora con la que tú conviertes tu póliza a individual tiene la obligación de cubrirte esa eventualidad porque ya estás desprotegida del otro. Pero lo más importante es que nos tenemos que colgar de una póliza colectiva. Okay. Pero sí, y si pasa esto, en serio, yo cuando leí esta pregunta me preocupé, porque imagínate que te dejen a la mitad de un proceso terapéutico, de un proceso de tratamiento, no sé, de cáncer o algo así. Entonces la solución sería esta conectividad, esta conexión que nos mencionas. Sí, totalmente. Y pasa que de repente tenemos una póliza que nos está regalando, que nos está cobrando, no sé, independientemente de las condiciones con las que estemos contratados con una empresa, pues resulta que sentimos que tenemos la protección ya al 100%.
y no investigamos, no indagamos, no sabemos nuestros límites de sumas aseguradas y ahí es donde entra el conflicto. Entonces, lo ideal es contratarlo cuando estamos sanos, porque si ya estamos en medio de la eventualidad, desgraciadamente no existen alternativas más que continuar bajo las condiciones de la nueva compañía que nos está asegurando, ¿no? Eso es lo único que nos queda. Si tú haces esta conexión que mencionas con la misma aseguradora, ¿te lo puede negar la aseguradora o sí aplica? No, sí aplica. En algunos casos, como este es un producto completamente independiente, existen aseguradoras que no lo manejan, existen aseguradoras que sí lo tienen. Entonces, va a depender muy en específico cuáles son las condiciones del contrato que tenemos, si la misma aseguradora nos permite eso. De lo contrario, lo vamos a tener que hacer por nuestra cuenta con alguna otra aseguradora. Ahora, si es con alguna otra aseguradora, cualquier aseguradora que sea que estamos contratando, al nosotros tener este producto, obviamente tiene la obligación de cubrirnos. No tendría por qué negarnos el servicio, ¿no? Ahora, también pasa que hay un broker, es decir, un intermediario entre el usuario y la aseguradora. ¿Qué pasa si un broker de repente, en esta eventualidad que estamos hablando, en este mismo ejemplo que estamos hablando, el broker dice, yo no te lo voy a dar? No es el trato directo del usuario o del cliente con la aseguradora. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, existen instituciones reguladoras, ¿no? Recordemos que el broker es solamente el intermediario entre la aseguradora y el cliente, ¿no? Por así decirlo. Pero existen entes reguladoras, ¿no? Está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que rige, digamos que es la máxima autoridad, pero también está la Conducef, que nosotros podemos meter como usuarios si la aseguradora está incumpliendo. Entonces nosotros tenemos el derecho de reclamar y de hacerle saber a la aseguradora que nosotros tenemos la razón. Entonces sí hay peritos, sí hay intermediarios que nos pueden ayudar en caso de que nosotros tengamos algún conflicto con alguna de las aseguradoras. Entonces podemos acudir a Conducef y ¿qué otra instancia hay? A la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ok, que son dos entidades diferentes. Entonces, total, sí. Pues ahí ya tenemos dos alternativas que Ana nos acaba de orientar respecto a dónde podemos seguir. Vamos a un corte rapidísimo, mi querida Ana, y regresamos para seguir exprimiendo tu gran conocimiento, ¿vale? Gracias. Amigos, no se vayan, estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Saúl, regresamos en un instante. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Regresamos, amigos, estamos hablando acerca de los seguros que son tan importantes, los seguros de gastos médicos mayores, porque sí, efectivamente, mi querida Ana, estamos hablando con Ana Ávila, ya está certificada por la Comisión de Valores, también es esta comisión que nos decías que podemos recurrir cuando tenemos un problema con nuestro broker también, o nada más con la aseguradora. No, también con nuestro broker. De hecho, si nosotros tenemos directamente algún conflicto con el broker, al primero que le tenemos que hacer saber de nuestro conflicto es obviamente a la aseguradora, ¿no? Desafortunadamente sí existen personas que pueden llegar a ser
cosas poco éticas, ¿no? O salir de ética. Fíjate que precisamente esto nos da pie casualmente para otra de las preguntas que nos hicieron, y es que un televidente nos dijo que había acudido directamente a la aseguradora para pedir la intervención con el broker, y la aseguradora le dijo ponga su queja en la Conducef y hable con su broker y quede con él, de tal manera que parece que la aseguradora se lavó las manos. Entonces, tú como especialista, ¿qué le recomendarías a este usuario? Bueno, como cualquier usuario, yo te diría, tienes que ir a la Conducef. Indudablemente ellos van a levantar tu queja y tomarán cartas en el asunto, ¿no? Como te comentaba, lo importante es ir a las autoridades competentes porque son ellas las que al final del día regulan, ¿no? Okay. Ahora, hay otra preguntita aquí que me pareció muy interesante. Un usuario que le quisieron subir la prima a la mitad de su contrato, es decir, tenía un contrato anual y intentaron subirle el precio de su seguro, su prima, al doble. Entonces dice que sí se vale o no se vale. No se vale, habría que revisar cuáles son las condiciones generales, pero la realidad es que no se vale porque los contratos son anualizados, entonces, por lo tanto, pues la cobertura es anual. Y, por ejemplo, si no son anualizados, si son semestrales, trimestrales, mensuales, etcétera, ¿sí se puede haber un cambio de prima? ¿O la aseguradora o bien el broker que te está dando el servicio tiene que avisarte que sí debe haber un cambio, o es al final ya de tu periodo? Bueno, la realidad es que todos los contratos son anualizados, independientemente de la forma en la que lo pagues, tu contrato es anualizado. Ok. Ahora, otra de las cosas que yo te quiero preguntar, y eso sí yo te lo pregunto personalmente, hay una gran cantidad de seguros, algunos que ya conocemos que son muy comerciales, hay otros que están muy chiquitos, etcétera, y que te dicen, bueno, nosotros somos más pequeños y por lo tanto te damos mejor servicio personalizado, mejores primas, mejores, etcétera. En tu experiencia, mi querida Ana, ¿qué nos recomiendas en el momento de poder elegir un seguro de gastos médicos mayores? ¿Irnos así por las comerciales enormes o las de los bancos o las pequeñitas que están emergiendo? ¿Qué es lo mejor? Porque sí hay mucha oferta y cuando tienes que elegir de veras estás así como, ¿qué hago, no? Bueno, yo creo que al final del día lo más importante es estar con la póliza para la que nos alcance pagar, ¿no? Tanto en caso de un accidente como una prima. Pero en mi experiencia, yo considero que las grandes son la mejor alternativa por varios factores. En primero es por sumas aseguradas, ¿no? Ya lo vivimos hoy con la pandemia, que hubo muchos incidentes, por lo tanto, las aseguradoras tuvieron que sacar de su bolsa mucho dinero. Si tú estás con una empresa pequeña, quizás no tenga la estabilidad financiera para afrontar que todos sus asegurados se enfermen, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, dependiendo de, digamos, del tamaño de la aseguradora, es que tienen convenios con los hospitales más grandes. Entonces, de repente, si tú tienes una enfermedad grave y te van a atender en una clínica, vaya, no va a ser suficiente, vas a necesitar una alta especialidad para que te puedan cubrir. Entonces, es ahí donde entran los conflictos en términos económicos, que si la aseguradora es muy grande, entonces pues va a poder hacer frente a cualquier situación que se te llegara a ti a presentar como asegurado. También existen calificadoras. Es importante que antes de contratar nos metamos un poquito a investigar en internet. Igual la Conducef nos llega a evaluar, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos llegan a evaluar como aseguradoras y nos llegan a calificar de acuerdo al nivel de inconformidad que tenemos. Entonces, una buena alternativa es dar una buscadita en internet para asegurarnos que justamente esta aseguradora pues tenga buena calificación, ¿no? Que responda bien en caso de algún incidente. Ahora, en el caso de las coberturas muy grandes, estamos hablando de una cobertura, bueno, de una aseguradora que da una póliza colectiva, por ejemplo, que tiene muchos miembros en esa póliza colectiva y que de repente te puede dar una suma asegurada de, no sé, 100 millones.
Y obviamente, pues tu deducible, como nos habías comentado, pues varía, ¿no? De acuerdo a la suma asegurada. ¿De verdad necesitamos un seguro tan robusto? Y te lo pregunto porque, pues, evidentemente el miedo hace que digas, híjole, quién sabe si me da cáncer o no me vaya a alcanzar, y estás pagando algo que por estadística no sea necesario, ¿sabes? O sea, que en el historial de los seguros en México, digamos, bueno, el historial de lo que más ha gastado en una enfermedad o en un evento es esto, y la verdad es que ni siquiera es necesario que estés pagando una póliza muy grande porque nunca la vas a usar. Bueno, la realidad es que la suma asegurada es fundamental y como tú lo comentas, ¿no? Quizás 100 millones suena mucho. Históricamente, claro que existe enfermedades que se han pagado 50 millones, 20 millones, de hecho, infartos cerebrovasculares. Pues imagínate pensar que simplemente terapia intensiva te puede salir hasta 100 mil pesos el día, ¿no? Entonces, hay gente que ha pasado meses en terapia intensiva. Entonces, al final del día, 100 millones se considera una suma asegurada ideal, ¿no? O es una buena suma asegurada en colectivo o en individual. El tope de sumas aseguradas oscila entre los 120 y los 130 millones de pesos, más o menos. Es el promedio que dan las aseguradoras en el general, ¿no? Pero generalmente, digamos, la colectiva es mucho más accesible precisamente por su naturaleza, ¿verdad? Totalmente más accesible, tiene deducibles más bajos, por lo tanto, pues es una ventaja, ¿no? Normalmente pueden ser de 1, 2 o 3 salarios mínimos. Entonces, es buena suma asegurada, 100 millones. Bueno, sí, está buenísimo, y si estamos en un trabajo, pues solicitar este apoyo de recursos sería formidable para que no tengamos que pagar tanto. Oye, Ana, pues tengo todavía muchas preguntas, espero hacértelas en un próximo programa. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos infinitamente todo lo que nos orientaste. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer, y espero que mi información les sirva, y yo siempre he pensado que información es poder. Así es, muchas gracias, y amigos, nos tenemos que ir porque lamentablemente el tiempo se terminó, pero nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Soule, hasta pronto. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal y finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado.